Yo me llamo Leticia Luciana Gutiérrez Michel, tengo 8 años. Me gusta leer el libro, las matemáticas y el fútbol. El reflejo del sol me molestaba mucho. Me trompezaba con algo o me caía. Y sentía como un cosito que estuviera entrando a mi ojo. Siempre, no sé, me salían unas nubecitas negras. Y yo me di cuenta de que ella tenía problemas en la vista, porque hacía mucho esfuerzo para leer y también para copiar algunos ejercicios o algo escrito de la pizarra, ¿no? Yo me preocupé y hablé con su madre y le dije que su hija tiene problemas a la vista. Y se empezaba a tapar su vista y yo le preguntaba y ella me dice que no puede ver con ese ojito. Han llegado los ojos del mundo y ahí han dicho que tenía un problema de la vista. Y entonces hemos bajado a Tarija a hacerme ver. Ahí nos ha dicho que tenía una catarata, que puedo todavía hacerme operar. Ha sido muy difícil, triste, hemos sentido impotencia porque no teníamos los recursos para poderlo hacer la cirugía. Gracias a la institución de Ojos del Mundo. Ellos me han dicho que me van a poder ayudar y así yo también he podido viajar, ¿no?, a La Paz y hacer todos los trámites. Primero entré al quirófano, me han hecho soplar un globito y después pues me han hecho dormir y ya no sentía nada. Me sentía triste, ¿no?, al ver a mi hija así ya que salí de operación, pero después ya muy contenta porque él ha logrado hacer la cirugía y se va a recuperar y va a poder ver mejor. Poco a poquito he ido recuperando y hasta ahora ya estoy bien nomás. Me he dado cuenta de que puede leer un poco mejor, no hace mucho esfuerzo y se nota que va mejorando. Decirles, ¿no?, a la institución de que sigan ayudando así a las personas que necesitan, y puesto que en el área rural es un poquito más complicado, les ayuden, apoyen a aquellas personas de escasos recursos y que a veces no pueden llegar a un médico especialista. Les agradezco mucho por su apoyo que me han dado, porque me sentía sola, lejos con mi hija. Las gracias por preocuparse, ¿no?, por aquella gente que realmente lo necesita.